Es bueno saber que cada vez que usted abre la palabra de Dios, que busca la palabra de Dios, no solamente allí usted se va a encontrar con una historia o con algún compendio bíblico que puede llegar a conocer, sino básicamente es el pensamiento de Dios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y permítame decirle en esta mañana, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Créale a que Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Yo le invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 51. Y mientras usted está buscando el libro del profeta Isaías, sabe que en sí todo el libro tiene 66 capítulos. Es casi como un prototipo de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Y es interesante que dentro del libro del profeta Isaías hay los primeros 39 capítulos tienen que ver con el espíritu de la ley que Dios decía, pero los restantes 27 versículos ya están preanunciando la gracia. Y 27 son los libros del Nuevo Testamento y 39 los del Antiguo Testamento. Es un dato de curiosidad ahí de lo que es en sí el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 51, pero hay una palabra específica para aquellos que están buscando justicia. Y si yo preguntara quién busca justicia, creo que todos levantamos las manos. Para aquellos que están buscando a Dios, para aquellos que están esperando a Dios, para aquellos de que algún modo, en medio de las dudas, en medio de las distintas circunstancias, están diciendo, ¿cómo hago para no perder el rumbo? Hoy los hermanos, desde el comienzo, David mencionaba
lo que significa estos días para toda la cristiandad. Pero no solamente estamos entrando en lo que se llama decir la Semana Santa, sino que en realidad uno puede verlo en la historia, que es en esos días donde la humanidad más contradicciones sufrió. Solamente en diferencia de pocos días, casi diría horas, los que aclamaban a Jesús, los que victoriaban a Jesús, los que lo proclamaban, terminan diciendo crucifícale. Y uno dice, ¿qué contradicción? La misma ciudad, las mismas personas, los que lo siguen desaparecieron. La contradicción, como nunca tal vez en la historia, en estos días se está recordando. Pero Isaías capítulo 51, hay una palabra de Dios específica para todos aquellos que sabemos y reconocemos que Dios siempre está presente. Para aquellos que buscamos y decimos, Señor, necesito que hables a mi vida. Primer versículo de Isaías 51 dice así: oídme los que seguís la justicia, oídme los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente, dice el versículo 3, consolará al Señor a su pueblo, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es actual, tu palabra es precisa. Señor, necesitamos que tu Espíritu siga hablando a nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos elevar la mirada a tus propósitos y a tus deseos, Señor. Señor, aclara nuestra vista, abre nuestros oídos, Señor, y prepara nuestro corazón. Padre, creemos que lo estás haciendo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículos referentes de una manera muy específica hacia el pueblo de Dios. Pero no solamente hacia el pueblo de Dios en antaño, sino también al pueblo de Dios aquí en el año 2016. De una manera muy específica, allí va anunciando y dice, aquellos que buscan la justicia, los que buscan a Dios, mirad. Y cuando la Biblia dice mirad, lo que te está diciendo, eleva tu mirada por encima de las circunstancias. Eleva tu mirada por lo que te está rodeando. Muchas veces estamos abrumados, rodeados de preocupaciones. Claro que sí. Claro que y cada uno en su etapa y en su edad. Los jóvenes con sus preocupaciones, los padres con sus preocupaciones, los abuelos con sus preocupaciones. Y muchas veces todo ese mundo de preocupación, solamente estás mirando lo que te está pasando, solamente lo que te rodea. Y de una manera específica, acá, la palabra de Dios nos invita a elevar nuestra mirada. Y esto, por más que aquí lo esté diciendo, querida iglesia, cada vez que usted viene a la casa del Señor, utilice ese tiempo no solamente para alabar al Señor, no solamente para orar los unos por los otros, no solamente a recibir la palabra de Dios, sino que su mirada espiritual sea elevada. Mirar más allá un poco, más allá de los problemas, de las circunstancias. Y de alguna manera directa, aquí está diciendo, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Está haciendo referencia a una cantera.
Está haciendo referencia exactamente, y fíjese que está diciendo, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. O sea, de algún modo te está diciendo, eleva tu mirada y empezá a ver tus orígenes. Tus orígenes no en lo familiar, en lo físico. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Cada uno de nosotros tiene la historia conocida, la historia desconocida y la historia que queremos tapar, tal vez. Pero aquí está haciendo referencia a tu historia espiritual. Hubo una roca, una cantera de donde fuiste sacados. De algún modo, la palabra de Dios lo está proyectando aquí de esta manera. Y el versículo 2 empieza a aclarar. Y empieza a hablar de este matrimonio. Abraham y Sara. Y uno dice, bueno, pero eso tiene que ver con el pueblo de Dios, allí atrás. Sí, tiene que ver con el pueblo de Dios, pero tiene que ver con el pueblo de Dios también para este tiempo, para esta época. Sabe que la palabra de Dios lo que nos está diciendo de algún modo, y ahí acabo de ver el número 12, no es ninguna dificultad, pero alguien necesita un auxilio allí. El tema es que la palabra de Dios dice, en Cristo Jesús, las promesas que recibió Abraham son también para cada uno de nosotros. ¿Usted cree esto? A ver, no está tan convencido. Pero fíjese, a modo de ejemplo, práctico, sencillo. Este versículo que siempre nos predica, yo digo todos los domingos, cada vez que usted viene aquí, aunque nadie predique, ese versículo nos está predicando. ¿Se acuerda lo que dice? Te bendeciré y será ¿qué? Serás bendición. ¿A quién le fue dicho eso? A Abraham, claro que sí. Génesis capítulo 12. Pero llega hoy a la iglesia del Señor en la misma proyección. Dios te bendice para que seamos de bendición. Dios obra en tu vida para que puedas bendecir a otras personas. No podemos bendecir a nadie si primero Dios no nos bendice. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, esa promesa de Abraham que llega hacia nosotros, de algún modo empieza a emparentarnos. Y no solamente esto, sino que la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 7, nos hace un desafío ese versículo. Si usted lo está buscando, lo encuentra rápido, pero dice, sabed, o sea, ¿qué está diciendo? Esto no lo tengo que ignorar, esto lo tengo que conocer, dice. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién dice allí? De Abraham. O sea, acá uno empieza a ver que su familia espiritual, mi familia espiritual, de algún modo se empieza a ampliar. Cuando habla de Abraham, no solamente está hablando hacia el pueblo de Israel, sino también está hablando para aquellos que creen a la palabra de Dios. Para aquellos que creen que Dios también obra en este tiempo. Y el desafío es, aquellos que buscan la justicia, aquellos que buscan a Dios, eleven la mirada, miren a dónde, a la roca de donde fueron sacados, a la cantera. Y el versículo 2, ¿saben que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un paralelismo? La poesía hebrea tiene esto de reiterar muchas de estas cosas. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Y cuando te está diciendo esto, hermanos, te dice cuál es el origen de tu vida cristiana. ¿Cómo comenzaste la vida cristiana? ¿Cómo comenzó su experiencia con el Señor? Aquí hay hermanos de muchos años en el camino del Señor. Otros que son más nuevos en el camino del Señor. Pero en algún momento hemos tenido noción de necesitar a Dios en nuestra vida. En mi vida personal, yo agradezco al Señor, yo tuve el privilegio, y ustedes me conocen, de haber nacido en un hogar cristiano. Mis abuelos, mis padres han servido a Dios y los que quedan todavía siguen sirviendo a Dios y siempre nos han enseñado. Pero si usted me diría cuándo fue el comienzo, yo podría decirle cuando tenía 7 años en un campamento de chicos por aquí cerca en Lomas de Zamora,
yo tuve la necesidad, tuve la convicción de decir, yo necesito a Dios en mi vida. Y algunos han tenido experiencias más o menos impactantes, pero en algún momento uno dice, yo necesito a Dios. ¿Y cómo es ese origen? Es creyéndole a Dios, creyéndole a la palabra de Dios. ¿En qué se destaca Abraham justamente? En creerle a Dios, en obedecerle a Dios, aun cuando las circunstancias parecían que Dios era el gran ausente. Aun cuando parecía que Dios no solamente era invisible, sino que también Dios parecía que estaba sordo a las oraciones. ¿Se acuerdan las oraciones de Abraham? ¿Se acuerdan las distintas situaciones? Pero él fue fiel, le creyó a Dios. Y lo que la palabra de Dios allí está diciendo, aquellos que buscan a Dios, aquellos que esperan ver justicia en medio de un mundo tan injusto, eleven la mirada, miren a la roca de donde fueron sacados, a la cantera de donde fuiste sacado. ¿Cuál fue tu origen? ¿De dónde está? Y tu origen tiene que ver con esa fe en Dios. Pero también habla de Sara. Sara, el nombre Sara significa princesa. ¿Se acuerda la gran angustia de Sara? No podía tener hijos. Y el asunto era que en esa desesperación de no tener hijos, Sara ya tenía 90 años y el hijo no venía, y Abraham tenía 100 años y el hijo no venía, pero allí es donde empieza a aparecer lo sobrenatural sobre lo natural. Humanamente era imposible. Es más, usted que conoce la palabra de Dios, sabe que por allí Abraham como que quiso ayudarlo a Dios de algún modo. Y le creó problemas hasta el día de hoy a toda su descendencia. Pero el hijo de la promesa, lo que Dios había prometido, estaba en camino. Hermanos, y el comienzo de nuestra vida cristiana no solamente es fe en el Señor, fe en Cristo, fe que Cristo murió por nosotros, sino es creerle a las promesas de Dios. Creerle que la palabra de Dios que usted tiene en sus manos no solamente es algo para que lo pueda tener como relleno y que lo pueda de alguna manera disertar el predicador de turno, sino que las promesas de Dios son para cada uno de nosotros. ¿Puede creerlo en esta mañana? Claro que sí. La palabra de Dios es viva y eficaz y esas promesas son para cada uno de nosotros. Aunque pareciera que el panorama venga tan confuso, aunque pareciera que venga de alguna manera tan extraviado, pareciera como que Dios no responde, créale a la palabra de Dios. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre cumple con sus propósitos. El tema es que, ¿qué pasa el mientras tanto? Y es acá donde está la clave para la vida cristiana. Permítanme volver a leer con ustedes el versículo 2. ¿Tienen allí el versículo 2? Hay un secreto allí, hay algo allí muy marcado. Isaías 51, versículo 2. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Estamos hablando acá figurativamente de las promesas y de la fe. Dice, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Si usted prestó atención allí, ¿cuánto Dios bendice a Abraham? Cuando ya tenía todos los bienes, cuando ya tenía todo, cuando ya tenía el hijo que estaba esperando. Sí, Dios lo bendice ahí, pero la bendición de Dios comienza mucho tiempo antes. Es más, dice, cuando aún era uno solo. Permítame decirlo de otra manera. Cuando todavía no era nada ni nadie. Cuando todavía no veía las bendiciones de Dios para su vida. No las veía. Cuando en alguna circunstancia él todavía decía, Dios, ¿será verdad que vos me dijiste que me tengo que ir de mi tierra, de mi parentela? ¿Se acuerda de esto? Génesis capítulo 12.
vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te engrandeceré y serás bendición. Hasta acá tenían la promesa, hasta acá tenían la verdad de Dios, pero todavía materialmente, ni físicamente, ni familiarmente, no veía nada. Nada, un gran vacío. Y a veces sucede del mismo modo, hermanos. Comenzamos la vida cristiana en esos desafíos, creyendo, siendo bendecidos por la realidad de la bendición de Dios. De alguna manera, cuando uno viene al Señor, nuestra vida cambia. Su modo de ver el mundo cambia. Nuestro modo de, aún de observar la naturaleza cambia. Ahí habla de una cantera. ¿Sabe que la cantera es en realidad todo un proceso de extracción de minerales a cielo abierto? Y para extraer las piedras de la cantera, si alguna vez está de vacaciones por Tandil, por ejemplo, para mostrarle algo cerca, usted va a ver en esos paisajes hermosos que están allí en las sierras de Tandil, de golpe va a escuchar algunas explosiones. ¡Pum! Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Quién ganó? No. Estamos acostumbrados nosotros a lo de la gran ciudad, que de golpe si alguien gana, se escucha por allí algunos bombazos. No, va a ver por allí que se levanta una columna de humo, pero en realidad es polvo. Y es que están dinamitando la cantera, para de algún modo ir extrayendo ese mineral, esa piedra de la cantera. Hay otro proceso que no es tan explosivo, pero se utiliza sierras con punta de diamante para cortar la piedra precisa, y es mucho más delicado, es mucho menos impactante, digamos. Usted no va a escuchar un gran ruido allí. Nuestra venida del Señor es exactamente igual. Usted va a escuchar testimonios que impactan como una bomba. ¡Bum! ¿Vio esos testimonios de pistolero a pastor, más o menos? Y uno dice, wow, mirá qué cambio este tipo. ¿Cómo? Ayer se tiroteaba con la policía y hoy está. Y vos decís, no puede ser. Impacta. Y hay otros testimonios que son más delicados, casi diría hasta más suaves, pero también son proceso de haber sido sacados de la cantera. De diferentes maneras, pero así como esa cantera que es trabajada a cielo abierto, cuando escuchamos la voz de Dios, los cielos abiertos están sobre nuestras vidas. Y Dios empieza a trabajar. Y Dios empieza de algún modo a transformar. Y el Espíritu de Dios empieza a cambiar aún tu modo de pensar cuando empezás a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Pero fíjese que todo esto que es al principio impactante, que al principio es tan de algún modo emocionante, no te querés perder ninguna reunión, querés estar en todas las actividades, lo que está diciendo, hay algo que es una realidad. Dios empieza a trabajar en Abraham cuando todavía no era nadie, cuando todavía está solo. Él no ve nada, él no ve ni la gran nación, él no ve ni la bendición, ni la prosperidad de Dios, no ve nada. Y a veces nosotros en ese proceso nos sentimos tan solos. Y decimos, Dios, pero yo pensé que el cambio venía más rápido. Yo pensé que, yo creo que me vas a prosperar, pero Dios, no pasa nada todavía. Y a veces venimos a la iglesia y escuchamos que Dios bendice a un hermano por allá, a otro hermano por allá, a otro por el otro lado. Y uno dice, Dios, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Y a mí cuándo me toca? Y entramos a entrar en crisis. Entramos en algunas situaciones donde pareciera como que Dios nos fue dejando de lado. Donde pareciera como que Dios se olvidó de nosotros. Querida iglesia, tenga la certeza que Dios es fiel con cada uno de sus hijos. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Pero acá es donde esa piedra que fue arrancada de esa cantera, de algún modo tiene que empezar
a ser tallada. Y acá dice, no era más que uno solo, y dice Dios, yo lo llamé. Y acá hay algo que quisiera recordar para cada uno de nosotros. No estamos aquí. Y si usted nos está mirando a través de la televisión y cree en el Señor Jesucristo, ni usted ni nosotros es por nuestros méritos, sino es solamente por Jesucristo nuestro Señor. Y todo tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque Él nos llamó. Y cuando hablamos de llamada, estamos hablando del deseo de Dios, del propósito de Dios. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos lleguen al arrepentimiento. Que todos se acerquen a Él. El mensaje de Dios no es discriminatorio hacia nadie. Dios quiere que todos realmente aceptemos ese llamado. Por eso ese versículo que en estos días se va a ir recordando de algún modo, está diciendo que Dios nos amó de tal manera a toda la humanidad que ha enviado a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, la llamada es hacia todos. Pero esa llamada puede ser resistida, puede ser ignorada. Podemos endurecer nuestro corazón, podemos endurecer nuestro pensamiento y ser obstinados y decir, no, yo no necesito a Dios. Yo no quiero saber nada con Dios. Y la llamada está, pero nosotros estamos rechazando. Es más, la llamada de Dios se puede aún, ¿cómo le podría llegar a decir? Esconder detrás de conocimiento bíblico. ¿A qué hago referencia? En el Evangelio de San Mateo es interesante que en el capítulo 23, y no lo vamos a leer ahora, sino después usted léalo en su casa, Mateo 23, acuérdense. Hay 7 veces donde la oración empieza con la palabra hay, pero no hay con H, diciendo que tengo tantas cosas. No, hay de dolor. ¿Y sabe a quién hace referencia en esas 7 veces? Dice, hay de los escribas, de los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los religiosos del momento. Y en esas 7 veces siempre se reitera y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos. Y hay una palabrita allí que no nos gusta. Y el Señor fue muy directo hacia ellos, hacia los fariseos del Nuevo Testamento. Allí dice, hipócritas. Y la palabra hipócrita, ¿sabe de qué está diciendo? En el original está diciendo actor de comedia. Alguien que hace una simulación, alguien que hace una obra de teatro, alguien que imagina algo que no lo es. Y aquellos que tenían que conocer más a Dios, conocer más de la palabra de Dios, el Señor les dice, cuidado, están en mal camino. La llamada es hacia todos. Yo puedo rechazarla, puedo endurecer mi corazón o puedo esconderme detrás de la religiosidad. Y lo que aquí está diciendo, para aquellos que buscan la justicia, los que buscan a Dios, miren sus orígenes espirituales. Miren la roca de donde fueron sacados. Fíjense en sus orígenes de allí al principio, donde habla de fe, de creerle a la promesa de Dios. Pero cuando todavía no ves nada, ahí la palabra de Dios quiere decirte, Dios te llama, Dios te escoge, Dios te busca. Y no solamente habla que Dios llamó a Moisés, a Abraham, y también a Moisés, y también a nosotros, sino que también allí dice, y Dios lo bendijo. ¿Cuándo? Cuando aún no era nada. No era nadie. Y uno dice, pero ¿puede ser que la bendición de Dios esté en mi vida, aunque yo no la vea? Sí, puede ser. Porque la bendición de Dios empieza a trabajar dentro de cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros si le creemos a la verdad de Dios o no le creemos a esa verdad. ¿Y qué significa la palabra
bendecir. Es algo interesante. Uno dice, bueno, te bendeciré y serás bendición. Este texto que recién estábamos mencionando dice, te bendeciré y serás bendición. Pero sabes que en el medio allí falta algo. Y nosotros no lo hemos puesto seguramente porque si no el cartel tendría que ser mucho más grande. Pero en el medio de te bendeciré y serás bendición, ¿sabe lo que está faltando? Dice, te bendeciré y te engrandeceré. Y uno dice, pero pastor, el único grande es Dios. Amén, sí, yo sé. Pero la promesa de Dios hacia Abraham y hacia los hijos de Abraham, aquellos que son de fe, como en esta mañana, sigue siendo la misma. Te bendeciré y te engrandeceré. Y usted dice, pero hermano, ¿qué significa eso? ¿Que en vez de sentarme en un asiento me tengo que sentar en dos? No. Eso algunos tenemos ese privilegio. Que tiene oídos oídos. Cuando dice te engrandeceré, no es ni tampoco que te sientas más importante que otro. No. Ni que realmente te conviertas, permíteme decirlo de esta manera, en un trepador, pisando en la cabeza. No, nada. Básicamente, cuando Dios dice, te voy a bendecir y te voy a engrandecer, literalmente, ¿sabe lo que significa ese engrandecer? Voy a hacer subir tu precio. ¿Cuánto pagarían por cada uno de nosotros? No saqué cuentas, no. Algunos lo exprimiríamos tal vez. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y la verdad, cuando uno viene al Señor, viene tan golpeado, tan devaluado. Y yo creo que en Argentina conocemos muy bien lo que significa esta palabra. Si hay algo que te devalúa la vida es el pecado. Si hay algo que te devalúa es lo que Satanás hace con la vida de las personas. Si no me creen, le invito a pegar unas vueltas solamente por el barrio y ver vidas jóvenes arruinadas, devaluadas por el pecado, las adicciones, la inmoralidad. Pero la palabra de Dios cuando dice te bendeciré, te engrandeceré, lo que te está diciendo, va a empezar a subir tu precio. Pero que nadie ponga precio a tu vida, sino tu valor es importante. A modo de ejemplo, para poder entenderlo y no desviarnos de este propósito, le invito a abrir el libro de Salmos, número 113. Y vamos a ver acá, de una manera muy concreta, muy específica, cómo Dios, de alguna manera, trabaja en la vida de aquellos que se acercan a Él. Cómo Dios trabaja en nuestra vida. Cómo Dios trabaja en su vida. ¿Y sabe por qué tocamos este punto? Porque hay algo que tenemos que reconocer. El apóstol Pablo decía, no desconocemos las artimañas, las estrategias de Satanás. Y Satanás de algún modo siempre va a tratar de sembrar en tu corazón duda a la palabra de Dios. A no creerle a la palabra de Dios. Como al principio, como en el huerto. Sembrar duda, no, esto no es para vos. Y no solamente es sembrar dudas, sino que de algún modo va a tratar de sembrar esa cuestión de decir, no, vos no valés para nadie. Vos no valés, vos no sos nadie. Nadie te tiene en cuenta. No existís. Permitidme leer lo que dice la palabra de Dios, esta palabra de Dios que es poderosa. Salmo 113. Versículos como para subrayarlos después en casa. Versículos como para ponerlos después en un cuadrito y leerlo a lo largo de la semana. Versículos como para orar también. Versículos como para cuando te sentís diciendo, Dios, yo creo que las bendiciones de Dios no son para mi vida, estos son para aquí, para cada uno de nosotros. Salmo 113, versículo 5, comienza con una pregunta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Es una pregunta. ¿Hay algo que se pueda comparar a Dios? No hay nada, dice. Que se humilla en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra.
Él levanta del polvo al pobre, permítame decirlo, está subiendo el precio del pobre. Y al menesteroso alza del muladar. Usted recordará que alguna vez hemos conversado de este versículo. Muladar. Nosotros no lo utilizamos esto, pero yo le aseguro que usted saca el muladar todos los días en su casa. Amén. O le hace sacar a alguien el muladar. ¿Sabe qué es el muladar? La basura. La basura. Cuando usted saca la bolsita de basura de su casa, o le dice que saca la basura, o nos mandan a sacar la basura, bueno, ese es el muladar. Lamentablemente en nuestra querida ciudad de Lanús, a veces hay muchos muladares en las esquinas, ¿vio? Y esto da lugar a criaderos de ratas, insectos y cuantas otras alimañas por ahí. Leía en las noticias esta semana, por aquí muy cerca, a unas cuadras, resulta que hay toda una queja de unos vecinos porque uno de los dueños de una casa, ya es un hombre mayor, algo le pasó y en vez de sacar, permítame decirlo de este modo, el muladar hacia afuera, empezó a entrar el muladar hacia adentro. Imagínense los vecinos recontentos, agradecidos. Llamaron hasta los bomberos. Claro, porque todo esto produce un montón de desastres, no solamente en lo ecológico, en la salud, en distintas áreas. Ahora bien, todo eso tan repugnante, tan oloroso, tan despreciado, eso nos muestra a dónde nos lleva el pecado, a dónde te lleva Satanás. Se dice, el Señor, versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al necesitado, alza del basural. Y fíjese cómo sigue el próximo versículo. Para hacerlo sentar, ¿en dónde dice en su Biblia? Con los príncipes de su pueblo. Y dejamos allí porque sigue muy interesante. Y no está diciendo que de golpe usted tenga un título de nobleza, pero lo que está diciendo cuando habla de príncipes, personas de influencia, personas que pueden de alguna manera guiar a otras personas, personas que pueden bendecir a otras personas. Cuando Dios le dice a Abraham, y todavía Abraham no era nada ni nadie, dice, yo a Abraham lo llamé, pero también lo engrandecí, lo bendije para que sea de bendición. Hermanos, y es acá donde Dios empieza a trabajar dentro de cada uno de nosotros. Dios cuando obra, no es para que sigamos en la misma miseria espiritual, intelectual, moral o física. Dios obra para sacarnos del basural y hacernos sentar entre personas de influencia. Para que en el lugar donde te toque estar, en la universidad, en el trabajo, en la familia, en el comercio, en cualquier área que te toque estar, puedas ser una persona que influye bendición sobre otras, que pueda guiar a otros a la luz de la palabra de Dios. Y a veces estamos perdidos en nuestros laberintos, en nuestras dudas, en nuestros fracasos, y ahí es donde Dios te dice, mirá de dónde fuiste sacado. Recordá la piedra, mirá esa cantera, mirá el origen. Y en ese origen encontrás que Dios te llama, Dios te bendice. Y no solamente eso, sino que dice, Dios también lo multiplicó. Y ese multiplicó significa de crecimiento, de avance. Que no te quedes en el mismo plano espiritual, sino que puedas crecer, que puedas avanzar. Y cuando Dios habla de esto, es interesante. Mire, permítame sugerirle que usted lea después Génesis 15. Y en Génesis 15, la historia va pasando de Abraham, y el hijo no viene, todavía él está solo. Y en algún momento él dice, Dios, pero ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿Cuándo va a ser que se va a cumplir esa promesa? Pero Dios tiene todo bajo control. Y de una manera muy especial, Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios se le aparece en una visión
a Abraham en este concepto de la multiplicación. Y le da 3 principios. Primero le dice, no temas. Segundo le dice, yo soy tu escudo. Y tercero dice, vas a tener un gran galardón. Cuando hablamos de multiplicación, de crecimiento, de avance, lo que está diciendo, que Dios bendice tu vida, tu ministerio, tu lugar de influencia, para que no solamente puedas decir, bueno, Señor, como ese talento, ¿se acuerdan que tenía un solo talento y fue y lo guardó? No, sino que lo puedas negociar y puedas crecer y puedas multiplicar la capacidad que Dios te da y puedas ser de bendición. Si sos de bendición a 2 personas, te puedes ser de bendición a 4 personas. Si en tu grupo Faro tenés 10 personas, que puedas tener 20 personas, que puedas crecer en ese ministerio que Dios te da. Y lo que te está diciendo allí en referencia a Abraham y en consecuencia a nosotros, ahí en el Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando dice, no temas. ¿Sabe lo que frena la vida cristiana? Es eso, el temor. El temor a no saber qué hacer. El temor a no saber cómo seguir adelante. No, mejor no me meto más. Hasta acá lo puedo controlar. El temor, ¿y después qué hago, Dios? No, yo hasta acá asumo este compromiso porque más no puedo. Y el temor a decir, hasta acá llego, hasta acá no más. Y Abraham tenía también ese concepto. Todavía estaba solo. Y Dios le estaba diciendo, mira, yo te llamé, te bendije, te multipliqué todavía cuando era uno solo. Todavía no se veía, pero la bendición de Dios ya está. Y permítame decirle en esta mañana, aunque usted todavía no lo vea, pero la bendición de Dios está sobre su vida, créanlo. Aunque usted todavía no lo veas, aunque veas todo que está medio difuso y uno dice, Dios, ¿dónde? ¿Para dónde voy? La palabra sigue concreta y directa. Primero, no temas. Y cuando Dios dice no temas, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo tengo todo bajo control. No te preocupes, yo tengo todo bajo control. Nuestros temores, y cómo va a ser esto, y cómo va a ser mañana, cómo va a ser pasado, y qué hacemos más adelante. Y nos empezamos a ahogar antes de dar un paso. Y Dios cuando dice no temas, es porque te está diciendo, yo tengo todo el control. Y yo ya sé cómo voy a estar actuando. Es cuestión de fe, de crecer, de avanzar. Pero no solamente le dice, no temas, sino le dice también, yo soy tu escudo. ¿Sabe lo que está hablando del escudo? Lo que está diciendo Dios de una manera directa. Yo me voy a parar delante tuyo. Yo voy a ir delante tuyo. El escudo va delante de las personas. No pienses que vas solo contra las dificultades. No pienses que vas solo contra la injusticia. No pienses que vas solo contra la presión de esta sociedad. El Señor es tu escudo y va delante tuyo. El Señor pelea delante de nosotros. Permítame decirlo de esta manera. Y esto es creer a la palabra de Dios o no creer. Pero el Señor está delante nuestro, marcándonos el camino. Nos toca a nosotros obedecer y seguir. No temas, yo soy tu escudo. Y la tercera parte, una palabra que de algún modo te muestra un incentivo que Dios quiere mostrarte. Y dice, tu galardón, tu premio va a ser grande. No pierdas de vista al Señor. No pierdas de vista lo que Dios quiere hacer. A veces todas las cosas que pasan a nuestro alrededor nos turban, nos hacen mirar para otro lado, nos hacen perder el rumbo. Pero Dios trabaja, aunque no lo veamos, en cada uno de nosotros. Dios está allí de alguna manera trabajando. Permítame invitarle a leer un versículo y después volvemos a Isaías. Primera de Reyes. Veo que para cada vez que celebramos un bautismo, los hermanos que se bautizan saben que tienen que escribir su testimonio. Muchos de los que están aquí han pasado por ese paso donde se escribe el testimonio
algunos más o menos impactantes, donde se comparte después con la congregación al momento del bautismo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, permítame mostrarle a la luz de la palabra del Señor su testimonio escrito en la Biblia. Usted dice, no puede ser, le aseguro que sí. Está nuestro testimonio allí, Primera de Reyes, capítulo 6. Está nuestro testimonio, aunque usted no lo crea, pero está allí. ¿Se acuerdan que hablábamos hoy de piedras, de rocas sacadas de la cantera? Cuando tenés dudas, mirá de dónde fuiste sacado. Mirá cuál fue tu origen espiritual para encauzarte en el camino. Primera de Reyes, capítulo 6, está la parte histórica cuando Salomón está edificando el templo. Y toda es la parte histórica. Pero usted sabe que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y toda la palabra es inspirada por Dios. Y esto no solamente es el pasaje donde te señala históricamente cómo se construía el templo, sino también es figura de aquello que iba a venir. Y permítame decirlo de este modo, es figura de cada uno de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Allí está nuestro testimonio. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Puede imaginar esto? Aquí tenemos varios hermanos que están en la construcción. Y si empiezan a construir al lado de su casa, usted ya sabe que va a tener un tiempo donde va a escuchar a los albañiles golpear las paredes, las puertas. Todos hemos pasado por alguna experiencia de esas. Y si está remodelando su casa, son tiempos para adaptar a toda la familia a todo ese proceso. Si hay algo que se caracteriza en cualquier obra en construcción, no solamente el movimiento, sino el ruido. Las órdenes, contraórdenes, indicaciones, golpes, martillazos, máquinas de acá para allá. Dice que la construcción del templo de Salomón, si había algo que caracterizaba esa construcción imponente, era el silencio. No había allí ni gritos, ni ruidos de máquinas, ni ruido de martillos, ni de sierra, sino que cada piedra, como si fuera una pieza de encastre de una joya preciosa, encaja en su lugar. ¿Se puede imaginar esto? Yo le digo la verdad, digo, esto es algo asombroso. Cero ruido, cada piedra tiene su lugar. ¿Dónde fue cortada? ¿Dónde fue de alguna manera cerrada? ¿Dónde fue dinamitada? En algún lugar entre la cantera y entre llegar al templo. Para todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, que la palabra de Dios nos dice, hermanos, miren a la cantera de donde han sido quitados. O sea, nos está diciendo, ustedes como piedras, nosotros como piedras. Dios nos ha sacado. Dios de algún modo ha trabajado en nosotros con mayor impacto o menos impacto para los demás. Pero usted sabe que Dios ha obrado en su vida. Pero ¿cuántos problemas todavía nos toca pasar? ¿Sabe qué son? Las sierras, los golpes, los hachazos. ¿Sabe por qué? Porque el gran arquitecto sabe dónde tiene que entrar cada una de nuestras vidas, allí en el reino de los cielos. Llamados a ser esas rocas, esas piedras precisas, exactas, sacadas de la cantera. Pero antes de orar, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una piedra y un cascote?
Creo que no tenemos que ser muy duchos en construcción para poder encontrar la diferencia. La piedra sale de la cantera. La piedra de alguna vez nace de esa piedra madre, de algún momento fue sacada, arrancada de diferentes maneras. El cascote, ¿de dónde sale? De las ruinas, de los desechos de la construcción, de una demolición. En la palabra de Dios nunca vas a encontrar una invitación a hacer un cascote. El cascote tiene que ver con las ruinas, con el fracaso, con lo que pensaba ser y no fue. Dios nos llama a ser piedras vivas para el Señor, sacados de la cantera de Abraham y Sara, de la fe en las promesas de Dios. Con esa fe que aunque Abraham no veía nada, no veía absolutamente nada, pero Dios decía, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué cuando todavía no era nada, ni nada. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Permítame invitarlo a ponerse de pie en esta mañana. Y vamos a estar orando. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Yo no sé cómo es lo que te lleva en tu vida, en esta mañana, a acercarte a Dios. Si la injusticia, la cantidad de maldad que hay alrededor, y uno dice, Dios, hasta estoy perdiendo el rumbo, yo no sé ya ni cómo hacerlo. Permitidme en esta mañana recordar lo que dice la palabra de Dios. Elevar la mirada y ver la roca de donde fuimos sacados. Permítanme en esta mañana, antes de orar y pedirle que Dios nos ayude a que esta palabra sea realidad en nuestra vida, permítame llevarlo en su memoria a ese momento cuando usted por primera vez le pidió a Jesucristo que entre a su vida. Tal vez a algunos sucedió en este lugar, tal vez algunos de ustedes en alguna provincia, algunos de ustedes hace mucho tiempo y algunos tal vez no hace tanto tiempo. Pero permítame, teniendo en mente eso, ¿cuándo fue el primer día que vos dijiste, Dios, yo te necesito? Que usted en este momento, juntos, usted y yo, podamos darle gracias al Señor. Traer a nuestra memoria ese origen de esa fe cristiana. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Un problema? ¿Un problema de salud? La carga del pecado, lógicamente. Pero ese primer momento cuando uno pudo reconocer, yo necesito a Cristo como mi Salvador. Si usted es capaz de reconocerlo en esta hora, yo te invito que allí donde está solamente podamos decirle gracias a Dios por ese momento. Como elevando nuestra mirada a cuál es nuestro Dios. Si usted se acuerda de ese momento, como una señal, de hecho le invito a que usted levante esa mano allí donde está y pueda decirle gracias Dios por ese día. Yo no sé si fue un domingo a la mañana o un día a la semana, si fue en un campamento, si fue en una reunión, si fue en una campaña, si fue en el campo o en la ciudad. Pero ese fue un tiempo glorioso para tu vida. Dale gloria al Señor, dale gracias al Señor. Por eso, Padre, gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias, Señor, por haberte manifestado a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo ha traído convicción de pecado en nuestras vidas. Señor, tú has abierto nuestros ojos y has abierto nuestro corazón, Señor, y tú nos has llamado, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por esa llamada. Gracias, Señor, porque hemos de algún modo comprendido y aunque sin entender mucho, pero nos hemos acercado delante de ti, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración solamente para ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado. Eleven la mirada a esa roca, a esa cantera
donde habla de fe, de creerle a las promesas de Dios. Pero también esa palabra te dice, cuando no era nadie lo había Abraham, yo ya lo bendije, yo ya lo multipliqué. Dios lo ve, la obra terminada. ¿Podés creerle al Señor en esta mañana que Dios también bendice tu vida? ¿Podés creerle al Señor y decirle, Señor, gracias porque yo creo que tú bendices mi vida? Gracias, Señor, porque puedo entender, puedo comprender que tu bendición está sobre tus hijos. Aunque yo no lo vea, Señor, yo creo esto. ¿Puedes creerle al Señor que esa bendición de crecimiento, de multiplicación, de no quedarte estancado, también está sobre tu vida? Créele a la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él es quien nos saca del basural, del muladar, y te hace sentar entre príncipes. Para que seas de bendición, Él te bendice y te engrandece para que seas de bendición. Porque en este espíritu, allí como estás en oración, no pedís que esto se afirme en tu vida. Que en esta mañana puedas salir de este lugar renovado, fortalecido, en fe, creyendo que Dios hace grandes cosas en su pueblo, en tu vida y para su gloria y honra. El Señor es poderoso para obrar. El Dios de Abraham está en este lugar. El mismo Señor está aquí con su Espíritu. Solo es creer. Si le crees al Señor, a esa palabra de Dios poderosa, yo te invito que puedas orar conmigo en esta mañana. Diciendo, Señor, aquí estamos, oh Dios, aquí está tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos orando. Tú conoces a cada uno de los que está aquí presente, Señor. Conoces cada corazón, conoces cada vida, oh Dios. Padre, ves cada mano que se levanta, cada corazón que se eleva en esta hora, oh Dios. Tú escuchas cada oración, oh Dios. Queremos decirte, Padre, creemos a tu palabra, oh Dios. Creemos que tu palabra es poderosa. Creemos que tú eres amplio, grande en bendecir a tu pueblo, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Señor, gracias, porque esas promesas siguen vigentes para cada uno de nosotros. Esas bendiciones siguen vigentes para con tu pueblo. Señor, ese obrar de tu Espíritu, de tu bendición. Señor, gracias, Señor. Lo recibimos de ti, recibimos tu bendición, recibimos de tu obrar en nuestras vidas, recibimos de tu bendición para nuestros hogares, para nuestros trabajos, Señor. Recibimos de tu bendición para nuestra familia, Señor. Oh, necesitamos de tu bendición, Señor. Necesitamos de que tu pueblo sea bendecido en multiplicación para tu gloria y honra. Oh, gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre, oh Dios. Padre, escucha la oración de los padres por sus hijos en esta mañana, oh Dios. Padre, escucha el clamor, esa necesidad, esa búsqueda, Señor. Creemos que eres poderoso para bendecir aún a aquellos, Señor, que hoy están lejos, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu presencia. Gracias por el obrar de tu Espíritu, Dios, en medio de nosotros. Oh, gloria a tu santo nombre, 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 Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, creo lo que dice tu palabra, Señor, que tú en esta mañana levantas del muladar, del basural a aquellos que han caído, Señor. Tu misericordia es para siempre, tu fidelidad es para siempre. Señor, tú renuevas las fuerzas, levantas los ánimos de aquellos que están caídos. Oh, gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre, Jesús. Gloria a tu santo nombre, Jesús. Gloria a tu santo nombre, oh Dios. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias porque tú vas delante de tu pueblo, Señor. Señor, en medio del temor, en medio de las dudas, Señor, creemos que tú eres nuestro escudo y nuestro protector. Señor, eres tú que peleas delante de nosotros. Gloria a tu santo nombre. Señor, gracias, porque aún sabemos que en tu gracia y en tu bendición, algún día delante tuyo, aunque nadie lo sepa, tú vas a bendecir y vas a premiar a tu pueblo, Dios. Señor, lo creemos y esperamos seguirte siendo fieles a ti. Padre, toda la gloria, la honra es para ti, Jesús. Gloria a tu santo nombre.
llorando alaba, que en la prueba alaba, que está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza me escucha. Yo para el frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, vas a ángeles contigo a luchar, que la revuelta